Hemos leído un texto muy conocido que lo titulan La armadura de Dios. La armadura de Dios. Dios tiene armadura. Bueno, sí, Dios nos da una armadura o nos ofrece una armadura. Claro que depende de nosotros que nos la pongamos o no nos la pongamos. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué necesitamos una armadura? El otro día hablábamos de cómo el enemigo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hoy quiero hablar de un poco de la batalla espiritual. Puede que alguno ni siquiera tenga claro que hay una batalla espiritual. Bueno, más que una batalla hay una guerra. Y a veces libramos batallas espirituales, ¿no? Y realmente, ¿qué es una guerra? Quizás podríamos empezar por ahí. Porque fijaos que vamos a leer los primeros versículos del texto que hemos leído. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo, del diablo. Y dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vamos por parte. Aquí el apóstol lo primero que vamos a tomar es que hay una lucha. Hay una lucha porque hay una guerra. Alguno puede que incluso se sorprenda, pero tenemos que dejar claro lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué pasa en una guerra? ¿Por qué se producen las guerras? Bueno, pues las guerras se producen normalmente porque hay dos bandos, a veces puede que haya más, pero por lo menos dos bandos, y un bando, un ejército, o una nación, o un imperio, o lo que sea, quiere una cosa que afecta a otro imperio o a otra nación, y ese otro pues no quiere, no se deja. Entonces se establece una lucha. Cuando ya las dos partes deciden, no, pues yo no estoy dispuesto a ceder, y el otro dice, yo no estoy dispuesto a ceder, lo único que queda es luchar. Entonces, ¿qué tiene que ver? Alguno me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, sobre todo con el pueblo de Dios? Y aquí el apóstol te aclara cosas, dice, nosotros tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contra personas. Entonces, una primera cosa que nos dice es que la lucha nuestra no es una lucha como lo que conocemos normalmente de personas contra personas, sino que la lucha nuestra va por otro lado. ¿Por qué? Porque lo que están luchando son dos, podríamos catalogarlo así, entre comillas, son dos reinos espirituales. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas. Y ninguno de los dos quiere ceder, porque Dios no está dispuesto a cederle a las tinieblas las almas de este mundo. Y Satanás
no está dispuesto a ceder esas almas tampoco. Entonces, lo que ocurre es que esa guerra, el terreno de batalla donde esa guerra se celebra, somos nosotros. Por eso pasan y experimentamos muchas cosas, porque Satanás quiere tirar de nosotros y el Señor también quiere tirar de nosotros. Lo que pasa es que entre esos dos reinos hay una gran diferencia, por no decir un abismo de diferencia. Y yo creo que es importante, ya que nosotros estamos en esa batalla y estamos en medio de la batalla, bueno, nosotros ya aún estamos un poco en parte, pero se supone que la Iglesia de Dios ha tomado partido por una de las partes, espero. Y en realidad el fragor mayor de la batalla está en el mundo. Y bueno, ahora diré por qué digo este matiz. Pero a veces yo me pregunto, porque he oído hablar muchas veces, incluso predicar, de la batalla espiritual, de cómo luchar espiritualmente. Y no sé si tenemos todas las ideas claras. Primero, ¿contra quién luchamos? Porque a veces nosotros pretendemos y muchas veces nos enfadamos con las personas y arremetemos contra ellas y tal. Pero el apóstol Pablo aquí es claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso hay que tenerlo claro. Porque tenemos que partir de la base de que hasta nuestro peor enemigo podría convertirse. Si se arrepiente de verdad, se podría convertir. Y nosotros, como hijos del reino de los cielos, cuando oramos por nuestros enemigos, cuando oramos por personas que nos caen mal, en realidad, ¿qué buscamos? Machácalos, Señor, húndelos, aplástalos. Pero claro, si hacemos eso, ¿no te parece que estamos haciendo lo mismo que el enemigo hace? Entonces, estamos dejándonos, curiosamente, a veces sin darnos cuenta, llevar por el enemigo. Porque la palabra del Señor es clara. En otro sitio dice, venced con el bien, el mal. Porque si yo intento vencer al mal con el mal, lo que gana es el mal. Entonces Jesús, ¿cómo derrota a Satanás? Esto es importante que lo entendamos. Porque yo he visto, incluso, en fin, no voy a dar nombres, pero hermanos que, yo a Satanás lo cojo y le retuerzo. Digo, perdona hermano, pero no tienes idea de cómo luchar contra el demonio. No se lucha así. Y lo primero que un cristiano tiene que saber, bueno, lo primero es que hay una guerra. Y en una guerra, además, hermanos, incluso tomando el ejemplo de las que tenemos aquí, por eso el Señor nos advierte, y ahora entraremos más en detalle de lo de la armadura, pero en una guerra tú no puedes estar en una guerra como si estuvieras en una zona de paz, tranquilo, y
cómodo, relajado, porque mucha gente incluso no termina de entender ciertas cosas que le pasan cuando está en el Señor, porque hay personas que creen, bueno, yo ya he venido al Señor, he aceptado al Señor en mi corazón, ya me he bautizado, ya ahora voy al culto, canto 4 cánticos, hago 4 cosas y ya puedo vivir una vida. Claro, luego se sorprende de que le pasen cosas. Y ¿cómo me ha pasado a mí esto si yo soy cristiano? Parece que una vez que ya eres cristiano, Dios te tiene que tener como en una especie de urna de cristal, muy bonito, ahí cómodo, con calefacción en invierno, con aire acondicionado en verano, y tú comodito ahí. Bueno, a lo mejor, fíjate, a lo mejor el Señor pudiera querer tenerte ahí, pero tú tienes que contar con que hay un enemigo que no quiere que tú estés ahí comodito. O mejor dicho, que estés comodito para que no luches como tienes que luchar. Porque aunque tú no intentes hacer nada malo, tú tienes que contar con que hay un ser espiritual que de alguna manera te va a provocar. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No, dice antes, dice, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque el diablo siempre está acechando. Es decir, cuando estamos en una zona de guerra, tú tienes que estar, lo primero, ¿cómo? Vigilante. Y alerta, porque te puede venir el enemigo por cualquier sitio. ¿Vale? Y además eres responsable. Yo, por ejemplo, los que no han hecho la mili, esto no lo sabrán, pero tú estás de vigía, por ejemplo, en la garita y tú tienes que estar con el fusil y tú no puedes dejar pasar por allí a nadie que no se identifique bien y que esté la cosa muy clara. Y si lo dejas pasar, a ti te forman consejo de guerra y lo llevas claro. Porque de ti depende la vida de los que están dentro. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en un ejército tiene que haber un orden y tiene que haber unas normas estrictas y cada uno, en el lugar que esté, tiene que tener una actitud adecuada. Un soldado en una trinchera, pues si se echa el tío a dormir allí tranquilo y tal, lo van a matar a él y van a matar a todos los que están con él. Entonces, tú tienes que estar activo. Y es un poco lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia de Éfeso. Ojo, ¿tú cómo piensas que se libra la batalla espiritual? ¿Tú crees que es contra personas? ¿Te vas a enredar con uno a puñetazos porque no cree? ¿Lo vas a intentar convencer por la fuerza? No. La batalla espiritual va por otro lado. Tú lo que tienes que ver primero y darte cuenta es que detrás de esas personas hay entidades espirituales que trabajan y que es triste decirlo, pero trabajan, aunque sea con el miedo, pero trabajan con más orden a veces que la propia iglesia. Porque tienen unos rangos y cada rango hace lo que le corresponde, porque para eso el jefe, el diablo, está allí controlándolos.
y los obliga a hacer lo que tienen que hacer. Pero ¿y nosotros? Hoy en esta sociedad, por ejemplo, se desprecia un montón la autoridad. ¿Cuánto nos equivocamos también en todo esto? Es verdad que puede haber abuso de autoridad, es verdad que puede haber tiranía y autoritarismo, pero ¿tú te imaginas cómo sería nuestra sociedad si no hubiera policía? ¿Tú te imaginas tal como está el mundo si no hay ejército en las naciones para disuadir a los que vienen a que no entren en tu tierra, te destrocen la vida, te quiten todo lo que tienen y maten a toda tu familia? ¿Tú te imaginas? La Biblia dice que las autoridades están permitidas y puestas por Dios porque tienen una función, castigar al malo. Y nosotros, en la medida de lo posible, siempre que no vaya en contra de la ley del Señor, pero en la medida de lo posible, también tenemos que sujetarnos a esas autoridades. Y tenemos que orar por ellas, porque están puestas por Dios. Entonces, ¿cómo luchamos contra el mal? Pues el apóstol te lo va a decir. Yo he dicho, lo primero tienes que estar atento, vigilante. El apóstol dice, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esta es otra cosa importante y más en los tiempos que vivimos. Hay un día malo. No todo va a ir siempre bien. Yo añadiría más, hay un día de las tinieblas. No sé si lo has leído, pero está puesto en boca del propio Señor cuando lo van a prender y le dicen, muchas cosas he hablado y he hecho y no habéis venido a mí, pero ahora Dios ha dado permiso, mi Padre ha dado permiso, y entonces venís a mí. Y a Pedro en otro pasaje le dice, la hora viene cuando no vamos a poder trabajar porque viene la noche. Y en otro sitio dice, ahora es la hora de las tinieblas. Dios, el Padre, le ha dado permiso a Satanás para que pueda tocar a su Hijo Santo. Porque si Dios no le hubiera dado permiso, Satanás no puede tocarle ni esto. ¿Y qué hace su Hijo? Como dice el apóstol Pablo en otro sitio, que fue el que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, es decir, Jesús nos da testimonio de cómo hay que hacer las cosas en la hora mala. Y cuando Pedro levanta la espada y le corta la oreja a aquel que venía, le dice, tranquilo Pedro, no se lucha así contra las tinieblas. ¿Tú crees que yo no podría decirle a mi Padre, envía ángeles? Y a todos estos los barro, vamos, así. Claro que puedo. Pero yo no quiero vencer con el mal al mal. Mi propósito es derrotar a Satanás con el bien. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay textos muy indicativos. Hay uno muy interesante que dice que el Señor exhibió públicamente a los demonios, a las huestes malignas, en la cruz.
¿Qué significa eso de que los exhibió? Para mí es un texto muy interesante porque indica mucho lo que Dios persigue y cómo hace Dios las cosas. Los que hayan hecho la mili y los que no tampoco entenderán esto, pero yo cuando haces el servicio militar te dan una cartilla y te ponen varias casillas con varias cosas y hay una casilla que pone valor y siempre normalmente cuando entras te ponen se le supone. Pero si tú entras en combate y demuestra que tienes valor, esa casilla cambia. Y en lugar de se le supone, se pone probado. Se ha probado que tiene valor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice de Satanás que él es homicida desde el principio. Entonces se le supone que es homicida. Ahora, ¿cómo lo demuestro yo? Pues el Señor provoca al diablo para que el diablo reaccione y haga lo que él lleva por dentro pero no se ha manifestado, cargarse al Hijo de Dios. Y cargarse al Hijo de Dios no tiene perdón. Como un juicio. Hay una prueba también. Exactamente, por eso los exhibe. Porque lo que estaba de tapadillo ahora es manifiesto. Porque Satanás sí sabía quién tenía delante. Los demás a lo mejor no. Pero los demonios saben perfectamente. Es más, en una de las liberaciones que se manifiesta, tú eres el Hijo de Dios. Sabían perfectamente quién tenían delante. Entonces, Cristo exhibe públicamente al demonio, queda demostrado lo que es, un mentiroso asesino, y ahora Dios el Padre como juez dicta sentencia. Y todo para el Hijo. Pero claro, me llevaría muy largo. ¿Por qué hay la batalla? Porque a pesar de que el diablo ya está derrotado, como alguna vez he dicho, una cosa es el momento en que se dicta la sentencia y otra es el momento en el que se cumple la sentencia. Entonces Satanás se resiste a dejar lo que tiene. Legalmente está sentenciado, ya no tiene solución. Ahora él se resiste. Pero Dios quiere utilizar esto. Dios quiere utilizar esto para sacar de su pueblo, de su iglesia, las virtudes que Él quiere. Por eso permite la lucha. Porque en la lucha es donde tú aprendes ciertas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué entre otras cosas tenemos que aprender? Y ya vamos directamente al tema, aunque aquí habría para hablar mucho, pero para no alargarme demasiado. Dice, para que podáis resistir en el día malo, es decir, va a venir un día malo, que además está profetizado. Vendrán tribulaciones, vendrán pruebas. La pregunta no es si va a venir o no va a venir. La pregunta es si tú estás preparado. Si tú vas a poder estar firme en ese momento. ¿Y cómo puedes hacerlo? Dice, por tanto tomad toda la armadura, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñir el lomo? Los lomos es esto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué hacen los levantadores? Aquí son famosos los Aizkolaris del País Vasco, pero
incluso lo podéis ver en los levantadores de pesa. ¿Qué se suelen poner aquí? Un cinturón duro y prieto. ¿Para qué? Para no quedarte baldado en el esfuerzo que tienes que hacer. Entonces, en la batalla contra el diablo, tú tienes que ceñirte, ponerte un cinturón, y ese cinturón tiene que ser la verdad. Porque si tú mientes después de haber dicho que eres cristiano y todo eso, y la gente te pilla y te descubre y dice, mira este qué mentiroso es, luego va a ser muy difícil, casi imposible, que tú puedas enderezar tu testimonio. Entonces tenemos que cuidar nuestro trato con los demás para que nuestro testimonio sea claro, sea limpio. Otra cosa es que los demás te juzguen pensando mentiras o pensando critiqueo o cosa de esa. Pero tú, que tu conciencia y delante de Dios, que tú sepas que tú no vas por ahí engañando a la gente. Que vayas con la verdad. Eso guardará tu testimonio y te guardará a ti de quedarte simbólicamente doblado. Te permitirá estar de pie sin tener que agachar la cabeza. Segunda cosa importante, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es, si os acordáis de las películas de los romanos y todo eso, la chapa que te ponían por aquí y también a veces por detrás, cogida aquí con unas correas. ¿Qué te guarda esto? ¿Qué está por aquí? El corazón. Con la justicia. ¿Qué significa eso espiritualmente? Si tu corazón no es justo, si tu corazón está torcido, Satanás te va a poner la zancadilla y vas a caer. Tienes que buscar y practicar la justicia de Dios. Eso guarda tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor, hijo mío, dame tu corazón. Porque en el hombre natural que no está convertido, dice, engañoso y perverso es el corazón. A veces hay mucha gente que viene incluso a la iglesia y que aparenta, ¿no? Como antes se decía en España, ay, mira, ese se da mucho golpe de pecho, pero luego sale de la iglesia y no veas tú, le bebe, le pega a la mujer, maltrata a los empleados que tiene. ¿Para qué le sirven los golpes de pecho? ¿Para qué le sirve tanto cantar en la iglesia? Y Dios ve el corazón. Entonces, lo que guarda nuestro corazón es la justicia de Dios. Dicho de otra manera, Cristo en nuestras vidas. La presencia del Señor en nuestras vidas. El 15 dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es muy interesante. En los pies, que es lo que nos sirve para caminar, ¿no? Normalmente por el mundo. En la época de Jesús se solían usar unas sandalias. Los romanos además se ponían ahí liada la correa, ¿no? Por eso dice, estoy más liado que la pata un romano. Porque se ponían, pues, es muy interesante porque la palabra que usa aquí, el apresto significa algo así como estar preparado para algo. O sea, estar, yo qué sé, por ejemplo, si vas a ir a la nieve, ponerte la ropa adecuada para ir al sitio de nieve, estar preparado. Entonces, el apresto del Evangelio de la paz quiere decir
que para caminar por este mundo nuestros pies tienen que estar siempre preparados para evangelizar a la gente. Nuestra forma de movernos es de forma que podamos aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé para decirle a la gente: Dios te ama, tienes el Evangelio y Jesús te puede cambiar la vida. Estar preparados para evangelizar, venía a querer decir. Eso es el apresto del Evangelio de la paz. Y luego dice otra cosa muy importante: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son las flechas encendidas, que además me acuerdo que un siervo que ya murió, el pobre, ¿te acuerdas? Alberto Araujo dice, y tened presente que las flechas que se lanzaban ardiendo normalmente iban por la retaguardia, para quemarte por detrás. Entonces, esto simbólicamente lo que quiere decir es que Satanás te puede pillar en un descuido y entonces te lanza por la espalda a traición, te lanza un dardo y te puede hacer mucho daño. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, recordarte algo que todavía no has solucionado, por ejemplo, del pasado, cosas así, u otro tipo de cosas que te tiren abajo y que te puedan hacer daño. Y tú te quedas así, y entonces dice el apóstol Pablo: cuando estés en esa situación, coge el escudo de la fe. Es decir, dile a Satanás: sí, yo he metido la pata en esto, pero mi Cristo ya ha pagado por mí. Mi Cristo me ha limpiado. Y mi Cristo me da las fuerzas. Aleluya. Y sigue diciendo: y tomad el yelmo de la salvación. También muy importante y muy interesante. El yelmo, ¿qué es lo que, quién se acuerda qué es lo que protege el yelmo? El cerebro, la cabeza. La cabeza. Aquí es donde pensamos, donde dirigimos las cosas. Dice que el yelmo, lo que proteja tu cabeza, en sentido espiritual, es la salvación. La salvación es la salud. La palabra salve, que es de donde viene salvación, en latín era te deseo la salud de cuerpo, espíritu y alma, la salud total. Dicho de otra manera, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Lo que proteja tu cabeza tiene que ser la salud mental, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice en otro lado, y pensar conforme a la mente de Cristo. Es decir, no dejarnos influir por pensamientos, teorías, doctrinas mundanas ni cosas de estas, sino lo que la palabra nos marca, lo que la palabra nos enseña, que nuestro pensamiento esté influenciado, esté lleno, esté marcado, como dice en otro sitio, como un molde por la palabra de Dios. Porque eso nos va a hacer, esto es muy importante, hermano, no nos damos cuenta de la batalla que tenemos en nuestra mente. Y según tú razones las cosas, medita tú aparte con el Señor esto que te voy a decir. Según tú razones las cosas, así va a ir tu vida. Si tú te autoconvences, por ejemplo, a ti mismo, qué sé yo, vamos a ir a algo sencillo, de que no te vas a sacar el carnet de conducir y no te lo vas a sacar
y te vienes abajo y no, y tal, y te quitan hasta las ganas de ir a dar clase, lo que sea. No te lo sacas. Pero si tú dices, bueno, me resulta difícil, pero yo, Señor, en tus manos me pongo, y por la fe, ahí voy. En ti confío, a ti oro y en ti me esfuerzo. El Señor al final va a actuar. ¿Me entiendes? No estas técnicas modernas, espero que me entiendas bien. No estoy hablando de estas técnicas modernas que dicen, no, si tú repites como un papagayo, yo puedo, nada. De eso olvidaos. Pero sí es verdad que si tú ya das por sentado en tu pensamiento negativo que algo no va a poder ser, ¿qué le pasa a los espías que el Señor manda de Israel para tomar la tierra prometida? Vuelven, ¡oh, Señor, ahí hay gigantes! Esas ciudades, nosotros ahí, ¿cómo vamos a entrar ahí? No podemos. Porque estaban mirándose a ellos y a sus fuerzas. Y el Señor le dice así, pues mira, no vais a entrar. Conforme a vuestra fe os juzgo. ¿Creéis que no podéis entrar? No vais a entrar. Solamente Caleb y Josué, que sí creen que pueden entrar, van a entrar. Los demás os vais a quedar en el desierto. Y van a ser vuestros hijos los que entren. Pero no por repetir como un papagayo, sino porque tengo mi fe en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Pero nuestra manera de pensar tiene que ser cambiada, hermano. Tenemos que pensar conforme a lo que la palabra nos enseña. Con dejarnos influir por el Espíritu a través de la palabra del Señor. Y eso cambiará nuestra manera de pensar y de enfocar los temas. Nos ayudará a tomar decisiones más acertadas. Porque no funcionaremos además tanto por nuestra vista y por nuestros deseos, sino que aprenderemos a contar en todo con Cristo y con su voluntad. Un tema, por ejemplo, que también desgraciadamente está muy de moda, y yo a los jóvenes cada vez que tengo oportunidad de decírselo. Hoy la gente se casa, se descasa, algunos ya ni se casan, se juntan, se rejuntan como si nada. Seguro que pregunto, incluso en las iglesias, ¿tú has contado con el Señor para casarte? ¿Tú has buscado el testimonio del Señor? Es importante, hermano. No está escrito en Proverbios capítulo 3, no te fíes de tu propia prudencia, sino fíate del Señor de todo tu corazón. Encomiéndale tu vida y Él enderezará tus veredas. Y pongo esto como ejemplo, pero podría poner muchísimas cosas más. Un negocio que vas a emprender, ¿cuentas con él? Una decisión que tienes que tomar de irte de un sitio a otro, por ejemplo, ¿cuentas con él? ¿O lo haces por tu cuenta? Hermano, si el apóstol Pablo mismo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Algo habrá experimentado para decir esas palabras. Y otra cosa que la gente se equivoca mucho, yo no sé vosotros, yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Y seguro que el apóstol Pablo cometió muchísimos errores y puede que algunos de tal calibre que dijera, amigo, aquí ya no caigo más. Aquí ya no me pillan otra vez, ya he aprendido la lección. El Señor me lo ha mostrado.
Y él seguía al Señor. Y podría ponerte ejemplos bíblicos también un montón, no quiero extenderme en este tema, pero hoy yo escucho mucho a la gente decir, ay, porque el Señor tal, porque el Señor me ha mandado esto. Es curioso que mucha gente se va de misionero, pero no sé, se va de misionero a Estados Unidos, se va de misionero al norte de Europa, pero pocos son los que se van, qué sé yo, ahí a países de África donde se están matando, donde están los Tutsis y los Hutus, eso, por ahí pocos. Y parece que el Señor a ciertas personas también solo le dice, ay, tú eres una joya en mi jardín, no sé cuánto. Digo, ¿seré yo el único al que el Señor le da caña? A lo mejor soy yo el único al que le dice, César, esto está muy mal, tienes que corregirlo. Pues hay un caso en el libro de los Hechos en el que este mismo apóstol que escribe esto, cuando empieza a salir y a evangelizar por ahí, él se quería ir a Asia. Y mira tú por dónde escribe en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia. Le prohibió. ¿A ti te ha prohibido alguna vez el Espíritu Santo algo? No. Esto dice muchas cosas. Dice la profunda comunión que tenía el apóstol Pablo con el Señor, que estaba constantemente buscándole, constantemente mirando, Señor, ¿cómo hago esto? Señor, guíame, Señor. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Y el Espíritu le guiaba. Y cuando le tenía que decir, por ahí no. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, que es otra de las cosas que no he dicho, pero está implícito, cuando hay una guerra entre dos reinos, tanto un reino como el otro usa tácticas. Satanás usa las suyas, pero el Señor también usa las suyas. Y por lo que fuera, que está en la soberanía de Dios, que a veces queremos saber más que Dios y ser más justos y más limpios que Dios, pues el Señor le dijo al apóstol Pablo, no, para ti no es Asia, tú tienes que ir a Europa. Y le planta la visión del varón macedonio. Porque Dios es nuestra cabeza y el que dirige y el que hace las tácticas, no nosotros. Por eso a mí la palabra líder se entiende, pero yo prefiero la bíblica, siervo, el que sirve, el que está a las órdenes del que manda de verdad. Porque nosotros somos siervos y dependemos de nuestro Dios. Y Dios es el que gobierna todo. Bueno, voy terminando porque ya... Lo último, pero pensad en esto de verdad, hermanos, el yelmo de la salvación que guarda nuestra cabeza y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esto es una espada. ¿Y qué funciones tiene una espada? Básicamente una espada tiene dos funciones, ¿no? Una es defenderte y la otra, atacar. Ahora, hay mucha gente que utiliza esta palabra como si fuera un martillo pilón. Porque el Señor dice, y el otro pobre allí, encima de que he pecado y estoy arrepentido, me están machacando. Pero eso es porque no hemos leído nada más que lo que nos ha interesado, que la palabra es la espada. Pero si leemos el texto entero dice, la espada del Espíritu. Es decir, que es la palabra de Dios. Pero si es del Espíritu, esa palabra no es nuestra, no es tuya.
Es decir, tú no la puedes manejar a tu antojo, porque es del Espíritu. Para manejar bien la palabra de verdad, lo primero que todos nosotros tenemos que hacer es sujetarnos al, y el Espíritu te irá guiando. Porque la palabra no está solo para, como muchas veces caemos, a veces sin darnos cuenta, en sacar versiculitos sin más. Sí, hay que coger la palabra y mostrarla a la gente. Pero acordaos de lo primero que os dije. ¿Con qué se vence al mal? Entonces, nuestra palabra no es de destrucción de las personas, sino de destrucción del mal. Lo que Dios persigue es salvar personas. Entonces, para salvar personas, a veces hay que exponer claramente el pecado y lo que pueda perjudicar a esa persona. Pero siempre hay que estar preparados y tener muy claro que, sobre todo si esa persona reconoce su error, que tú nunca puedes permitirte hundirla, sino al contrario, restaurar, salvar. Y para hacer eso hay que usar bien la palabra de verdad, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque también se puede usar mal la palabra y torcerla y añadir y quitar. Pero para usar bien la palabra de verdad tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiará. Amén.